Bienvenidos a una nueva entrega de la serie Visitando mi colección, iniciativa de la Red de Museos Municipales de Madrid que nos permite conocer y analizar en detalle piezas de sus colecciones. La pieza que hoy nos ocupa es un grabado al aguafuerte de Louis Meunier, titulado La Plaza de la Cebada, del siglo XVII, y expuesto en el Museo de Historia de Madrid en la sala correspondiente a dicho siglo. ¿Quién era Louis Meunier? Louis Meunier fue un ilustrador y grabador calcográfico del que tenemos muy pocos datos. No se sabe si su origen era flamenco o francés, y se supone que nació alrededor de 1630 y falleció cerca de 1680. Lo que sí se sabe con certeza es que trabajó en las más importantes capitales europeas como París, Bruselas o Lisboa. Allí se especializó en dibujos arquitectónicos y vistas de espacios típicos de ciudades como vemos en este grabado de Lisboa. También se conservan grabados de ciudades españolas como es el caso de Granada, Toledo, Segovia y Sevilla, con su catedral en primer plano. Pero por si algo es conocido es por sus grabados al aguafuerte de las vistas de Madrid a mediados del siglo XVII y que se han convertido en el principal documento para conocer cómo era la ciudad en aquella época. La técnica del aguafuerte es una de las llamadas técnicas indirectas dentro del grabado calcográfico, en el que se utiliza un ácido como mordiente de la plancha. Consiste en aplicar un barniz sobre una plancha de metal, zinc, hierro, acero, latón o cobre, y dibujar sobre ella con un punzón o un budil. Hecho esto, se introduce en un baño ácido que corroerá el metal por aquellas zonas que hemos dibujado. A mayor tiempo de inmersión o concentración, los surcos o mordidas serán más profundos, por lo que al entintar se depositará más tinta, dando lugar a líneas más oscuras. Por poner un ejemplo, sería como si se depositaran hilos de coser del gris al negro sobre un papel. Los grises claros corresponderían a mordidas suaves o cortas y los oscuros a mordidas profundas de mucho más tiempo. ¿Qué se consigue con esta técnica? Pues que el grabado tenga mucha más definición gracias a los diferentes grosores de la línea y una mayor gama de grises. También se consigue la posibilidad de sombrear y por lo tanto de mejorar el dibujo. Nuestro grabado forma parte de una serie de vistas de Madrid y de los reales sitios grabadas al aguafuerte por el artista entre los años 1665 y 1668 y que dedicó a la reina de España, Mariana de Austria. La serie, muy buscada y apreciada en su tiempo, tiene un gran valor por su rareza y por tratarse de la primera colección de vistas grabadas que se conocen de nuestra ciudad. El museo conserva 20 vistas, entre ellas todas las vistas de Madrid y algunas de los reales sitios de alrededor. Las vistas de Madrid son imágenes muy emblemáticas, como puede ser el Alcázar, tanto de su fachada principal como del primer patio, como de la vista general desde la casa de campo. También tenemos imágenes de las principales plazas, como la Plaza Mayor en un día de mercado, la Plaza de Santo Domingo con el convento en uno de sus laterales, la Puerta del Sol con la Fuente de la Mariblanca en el centro y la Plaza de la Cárcel de Corte. También conservamos los grabados de los reales sitios, sobre todo del Real Sitio del Buen Retiro, del que os presentamos 5 vistas. Por una parte, el palacio, también los estanques, tanto el estanque grande, donde se representa una naumaquia, como el pequeño.
y dos ermitas que se encontraban en su interior, la ermita de San Antonio y la ermita de San Pablo. Otros reales sitios son el Palacio de la Zarzuela, el Palacio del Pardo y tres vistas del palacio y los jardines de Aranjuez. La Plaza de la Cebada es un lugar emblemático de Madrid desde casi sus orígenes. Debe su nombre al hecho de que los labriegos acudían con sus carros a vender aquí legumbres y cereales. En un espacio cercano se separaba y cribaba la cebada que era destinada al forraje de los caballos del rey. Desde el siglo XVI se forma como plaza y se emplea como mercado para la venta de distintos productos de consumo. A su alrededor se fueron construyendo a lo largo del tiempo importantes edificios de carácter religioso como los que se ven al fondo de este grabado. En primer lugar vemos la iglesia de Nuestra Señora de Gracia y poco después la iglesia de San Andrés con la cúpula de la capilla de San Isidro. También había en esta plaza otros importantes edificios que no se ven en esta imagen y que actualmente han desaparecido, como son el Hospital de la Latina, la iglesia de San Millán o el Convento de la Pasión. En el centro de la plaza se encontraba la Fuente de la Abundancia. La perspectiva del grabado está algo distorsionada si comparamos la situación de los edificios con el plano de Teixeira de 1656. Esto es debido a que se realizó una toma que facilitase la visión de estos elementos de los que hemos hablado. Durante los siglos posteriores, este grabado fue copiado e imitado en numerosas ocasiones. Aunque a veces los detalles son más precisos, no son el original. Incluso a veces, al realizar la copia a una nueva plancha, los grabados resultantes están invertidos, como podemos ver en estas dos imágenes. La primera iglesia que vemos tras la fuente es Nuestra Señora de Gracia. En el plano de Teixeira podemos ver cómo al final de las cavas alta y baja había un humilladero. Es decir, un lugar devoto que solía encontrarse en las entradas o salidas de los pueblos o junto a los caminos. En ellos se colocaba una cruz o imagen de algún santo o de la Virgen. Los antiguos cristianos tenían la costumbre de humillarse cuando pasaban inclinando la cabeza o doblando la rodilla ante la imagen o la cruz. Sobre el humilladero original, la cofradía de la Santa Veracruz, en el siglo XVI, labró una imagen de la Virgen que se denominó Santa María de Gracia, siendo colocada en el altar mayor de la pequeña iglesia que sustituyó al humilladero. De esta iglesia conservamos una vista idealizada en un óleo titulado Milagro de Nuestra Señora de Gracia. Fue derribada en el siglo XVII y en su lugar se construyó una nueva iglesia que recibió el mismo nombre. De esta nueva iglesia conservamos el óleo titulado Procesión de la Virgen de Gracia en la Plaza de la Cebada, de 1741. En un lateral se puede ver, por una parte, la Fuente de la Abundancia y al fondo la fachada principal de dicha iglesia. La iglesia permaneció hasta 1903, que se derribó con el fin de ampliar el nuevo mercado de la cebada. En nuestro museo conservamos una de las pocas imágenes fotográficas que se conserva de este segundo templo. La cúpula que podemos ver en el grabado a continuación de Nuestra Señora de Gracia es San Andrés. Es una de las iglesias más antiguas de Madrid, puesto que se sabe que ya existía en el siglo XII y que San Isidro fue enterrado en el cementerio de dicha iglesia, hacia el año 1172,
y posteriormente, en el año 1212, se trasladó a su interior. En el siglo XVI se le adosó la capilla del obispo, que con el tiempo terminó siendo un templo independiente. A esta capilla se trasladó en 1535 el cuerpo del santo, lo que dio lugar a disputas entre ambas capellanías hasta que 24 años después el cuerpo retornó a su emplazamiento original. Cuando en 1622 San Isidro fue declarado santo, se decidió construir una capilla adosada a la iglesia. Las obras se iniciaron poco después, pero no se concluyeron hasta 1666. A ella pertenece la cúpula que se ve en el grabado y también en esta imagen tomada desde la Plaza de la Paja. Esta cúpula ha sido testigo de la vida madrileña durante siglos. Destruida durante la Guerra Civil Española, fue restaurada con algunas modificaciones respecto al edificio original. La parroquia se reconstruyó sobre el espacio de la antecapilla de San Isidro, mientras que sobre lo que había sido la iglesia del siglo XVII se construyó una nueva casa rectoral. Las obras concluyeron parcialmente en 1966 y se reconstruyó su interior entre los años 1986 y 1991 por los arquitectos Vallés, Casadiego y Posada. En el museo contamos con una bella maqueta de la capilla de San Isidro, de la que os mostramos su maravilloso interior. El centro de este grabado lo ocupa la Fuente de la Abundancia. Dentro del plan para solucionar las necesidades de agua en Madrid tras el aumento de la población que provocó la llegada de la corte en 1561, en los comienzos del siglo siguiente se construyeron los denominados viajes de agua y se instalaron numerosas fuentes públicas. La mayor parte de ellas eran muy sencillas, pero también se crearon algunas fuentes monumentales con el fin de decorar las plazas más notables de la villa. Este fue el caso de esta fuente, que reposaba sobre un pilón en forma cuadrada con salientes circulares a cada lado. El cuerpo se dividía en varios niveles en forma cúbica y decorados con escudos. El segundo cuerpo estaba coronado con un frontispicio. Entre los dos cuerpos se encontraban los caños en forma de oso vertiendo el agua que caía al pilón. La fuente estaba coronada con una bóveda y una escultura femenina que representa la abundancia con un pequeño niño a sus pies. La fuente, que ocupaba una parte de la plaza, ya que en esta época se compartía con otra, tomaba el agua del viaje del Alto Alboroñigal y su ornamentación fue un diseño de Gómez de Moda, realizado por Pedro de Pedrosa y Martín de Goltairi en 1624. La estatua que corona el conjunto representa supuestamente a la abundancia y la adquirió el Ayuntamiento de Madrid a Ludovico Turchi a principios del siglo XVII, junto con otras esculturas con la idea de adornar las fuentes antes mencionadas. Por suerte para nosotros, la escultura aún se conserva en el Museo de Historia de Madrid y puede verse en el zaguán de entrada. A su lado encontramos a Endymion, otra de estas esculturas ornamentales que se encontraba en una fuente cercana, la del Humilladero de San Francisco. La abundancia se ha restaurado en 2019 y aunque no se le ha podido devolver toda su belleza, se puede intuir la maravillosa pieza que fue en su momento. Durante 2 siglos, la Fuente de la Abundancia sufrió varias restauraciones. En 1677 fue cambiado el pilón por desgaste y a mediados del siglo XVIII, Sacchetti advirtió la necesidad de remozar casi toda la fuente, tarea que fue encomendada a Pedro Roll.
En 1840 fue demolida y cambiada por otra de menores dimensiones diseñada por Pedro Allegui. Era una fuente vecinal muy sencilla que constaba de un pilón circular con un pedestal y un jarrón. Se mantuvo entre los puestos del mercado hasta 1870 aproximadamente, ya que las obras del futuro mercado fijo obligó a una remodelación de la plaza. El grabado está lleno de personajes típicos del siglo XVII español. En la parte inferior izquierda, en primera línea, personajes ataviados con vestimenta tradicional masculina, capa y sombrero. En el centro, una mujer tapada con un tocado y basquiña, junto con uno de los personajes más habituales de las calles madrileñas del momento, el aguador, que se encargaba de transportar agua a las casas a cambio de un pequeño jornal. A la derecha de la imagen, una carroza de algún noble señor. Como ya se ha comentado, esta plaza siempre ha tenido la función de mercado y ha sido muy popular. Por esta razón, se representó a lo largo de los siglos en distintas manifestaciones artísticas. Una de las más famosas es el cuadro de la Feria de la Plaza de la Cebada de Manuel de la Cruz Vázquez, ya en el siglo XVIII, que también se encuentra en el museo. O este maravilloso abanico de nácar que representa la plaza a mediados del siglo XVIII. El 7 de noviembre de 1823, tras el fin del trienio liberal, Rafael del Riego fue sentenciado a muerte y ejecutado en la plaza entre los insultos de parte de la población madrileña. Curiosamente, después de la Revolución de 1868, la Plaza de la Cebada fue nombrada Plaza de Riego, en honor del héroe de las Cabezas de San Juan, tal como se observa en este grabado. En el siglo XIX sufrió la desamortización y con ello la desaparición de las citadas iglesias, a excepción de la de San Andrés. En 1870 se puso la primera piedra del mercado fijo que se inauguraría el 1 de abril de 1875. Era un mercado hecho de hierro y se enmarcaba en la arquitectura del hierro que se impuso en Europa a finales del XIX. Este mercado, junto con el de los Mostense, era explotado por una compañía extranjera, pero después de un largo expediente fueron ambos adquiridos por el municipio. En la primera mitad del siglo XX, el mercado creció con varias estructuras externas reguladas gracias al derribo de varios edificios cercanos, incluidas un par de iglesias de las que ya hemos hablado. A mediados del siglo, debido al deterioro sufrido y con la idea de unificar todas las instalaciones, se decidió construir un nuevo mercado que fue inaugurado en 1962. 6 años más tarde, junto al mercado de la Cebada, se construyó el Polideportivo de la Latina, que disponía de piscina, gimnasio, sala de halterofilia y de musculación. En el año 2003, el ayuntamiento realizó un concurso público para reconstruir la plaza y con ella el mercado. El proyecto ganador propuso un mercado totalmente nuevo, pero el proyecto nunca se finalizó y tan solo se está reconstruyendo el polideportivo. Aquí acaba el repaso a todos los elementos de este grabado. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.